Les invito a tomar atención de manera reverente. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En la Segunda Guerra Mundial, un joven soldado oficial japonés llamado Hiro Onoda fue enviado a las islas Filipinas con una misión muy clara: mantener la posición, no rendirse, no abandonar. Fue puesto ahí para cuidar aquel lugar. Recibió la orden directa de su superior y su misión era no regresar hasta que reciba la palabra de su superior, de su comandante, que ya todo había acabado. Bueno, la guerra, como nosotros sabemos, la Segunda Guerra Mundial, terminó en 1945. Pero Onoda, este oficial, no lo sabía. Años después, lanzaron panfletos por aviones que cayeron sobre esta isla, y este oficial se encontró con estos panfletos que decían que la guerra había terminado. Pero él pensó que todo se trataba de una estrategia de los norteamericanos y no creyó a estas informaciones que decían que la guerra había acabado, y siguió escondido en esta selva, vigilando y cumpliendo su misión. Pasaron 10, 20, 29 años, y finalmente en 1974, 29 años del fin de la guerra, Onoda aún se negaba a abandonar su misión hasta ser liberado por el propio comandante que le dio la misión. Fue así que encontraron al comandante antiguo que le dio esta misión y lo llevaron a esta isla para que le dé la información que realmente la guerra había terminado en 1945. Y solo este oficial, cuando escuchó la orden de su comandante, misión cumplida, la guerra ha acabado, él depuso su arma y volvió a su casa. Esta historia, que parece difícil de creer, efectivamente sucedió. 29 años se mantuvo fiel este comandante, no abandonó su misión, estaba esperando la orden de su comandante. Y esta historia tiene cierta similitud con la realidad, con el caso
de esta parábola? Porque en esta parábola vemos a un señor que se fue de viaje y que dio órdenes a sus esclavos, a sus siervos, sin especificar el tiempo en que él lo estaría. Ellos tienen que tener la fuerza, tienen que tener la paciencia de cumplir con su deber, sin perder de vista que ellos tenían que dar resultados, dar cuentas de los resultados de la misión que su Señor le entregó. Ahora, para que podamos entender correctamente esta parábola, es necesario hacer un pequeño recorrido por el capítulo 24 y este capítulo 25. Ya que en el capítulo 24 vemos que Jesús habla a sus discípulos del tiempo del fin y que el tiempo del fin y que el final sería con su venida. Inmediatamente, cuando comenzamos este capítulo 25, nos encontramos con la parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, y Jesús, por medio de esta parábola, llama a sus discípulos a estar preparados para su venida. Inmediatamente terminada esta parábola de las 10 vírgenes, nos encontramos ahora con la parábola de los talentos. En el fondo, los primeros versículos del capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, nos dicen que debemos de estar preparados para la venida del Señor. Pero esta parábola, la parábola de los talentos, nos dice el cómo estamos preparados mientras el Señor no llega. ¿Cómo estamos preparados? ¿Y cómo estamos preparados? Trabajando fielmente mientras el Señor aún no regrese. Los verdaderos cristianos son llamados a estar ocupados en su obra, comportándose, manteniéndose fieles a Él y siendo buenos administradores de lo que Él ha dado. Observando eso, el tema para hoy es la manera en que un verdadero esclavo de Cristo vive mientras aguarda su venida. La manera en que un verdadero esclavo vive mientras aguarda su venida. Y lo primero que vemos, el primer punto de este sermón, es el Señor otorga una responsabilidad. Y lo veremos desde los versículos 14 al 18. ¿Cómo comienza esta parábola? Este hombre rico entrega una responsabilidad. Llama a sus siervos, le entrega una responsabilidad y también les otorga ciertos bienes. Veamos lo que dice el versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En aquellos tiempos, los esclavos tenían grados diferentes de libertad y de responsabilidad. Cuando nosotros, en nuestro contexto, o cómo nosotros entendemos la esclavitud, nosotros cuando hablamos de esclavos, pensamos en personas que se dedican a un trabajo arduo, que están cosechando algún fruto, que se están dedicando a algún tipo de trabajo pesado, o simplemente pensamos en esclavos domésticos que están dentro de una casa. Pero en la antigüedad era distinto. Los esclavos podían ser contadores, podían ser tutores, maestros, podían ser administradores, tenían distintos grados de libertad y responsabilidad. Y ese es el contexto en el que se cuenta esta historia. Ahora, este amo, este señor, entrega sus bienes que son mencionados como talentos. Talentos. Ahora, estos talentos no son habilidades como nosotros la entendemos, sino que cuando Jesús está hablando aquí de talentos, está hablando de una unidad monetaria, de un valor económico. Y el talento, era la unidad monetaria de mayor valor en esa época. O sea, un talento equivalía a 6.000 denarios. Usted puede decir, ¿qué significa eso? Bueno, como para que nos hagamos una idea, un denario era el sueldo de un trabajador promedio en aquella época. Un denario. Y este amo entregó, y un talento eran 6.000 denarios. Por lo tanto, era una gran cantidad que este amo estaba entregando. De hecho, un comentarista dice que
que un trabajador común debería trabajar al menos 20 años para alcanzar un talento. Por lo tanto, podemos entender estos talentos como realmente bolsas de dinero. Entonces, este hombre rico realmente era muy rico, y como son por general los hombres ricos, quieren hacer crecer sus riquezas, quieren aumentar sus bienes, sus ganancias, y por eso deja su dinero para que estos siervos, estos esclavos puedan trabajarlo y puedan hacerlo crecer. Pero también este hombre rico es astuto y reparte los talentos de acuerdo a la capacidad de cada esclavo. Es decir, le reparte 5 talentos a uno, le reparte 2 talentos a otro, y al tercer esclavo le reparte 1 talento. Aquí no hay favoritismos, no hay discriminación, nada por el estilo. Es solo el criterio del amo. Él solo se basó en la capacidad de cada esclavo, de cada siervo, en poder generar o en poder administrar lo que había recibido. El Señor dijo: tú puedes administrar 5, tú 2 y tú 1. Ahora, aunque todos recibieron distinta cantidad de dinero, los 3 siervos, los 3 esclavos, tenían la misma responsabilidad. Los 3 siervos debían hacer crecer aún más el dinero de su señor, sin importar la cantidad que habían recibido. Ahora, ¿cómo actuaron estos 3 siervos? Versículos 16 al 18 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Los primeros 2, el que recibió 5 talentos y el que recibió 2, fueron y negociaron. Es decir, inmediatamente se pusieron a trabajar. Y en ese contexto, en ese tiempo, no hay bolsas para invertir ni nada por el estilo. Así que la forma de hacer crecer el dinero era haciendo negocios, creando empresas. En fin, se pusieron a trabajar, a hacer negocios de tal manera que lo que recibieron pudiera dar más. Y todo eso dio resultado al punto de que duplicaron la cantidad que recibieron, excepto el tercer siervo, que recibió 1 talento y en lugar de trabajarlo, cavó un hoyo en la tierra, lo escondió hasta que su señor llegue. Los 2 primeros, impulsados por la orden de su señor, actuaron en obediencia como su amo lo requería. Para cumplir, trabajaron, se esforzaron y finalmente lograron su cometido. El tercero desobedeció y no trabajó lo que había recibido. Ahora, la intención de Jesús con esta parábola está lejos de referirse a asuntos de administración económica o algo así, sino que esta es una representación del reino de Dios. El Señor de esta parábola representa a Cristo, quien ha dado a sus hijos una responsabilidad, a sus siervos una responsabilidad. Y acá, en esta actitud de estos 2 primeros esclavos, vemos la manera en que debe responder un verdadero esclavo de Cristo. Estos 2 siervos entendieron que tenían un deber que cumplir, que se les otorgó algo que no era suyo y que no podían usarlo como ellos querían. Se esforzaron en complacer a su amo mientras él estaba de viaje. Por otro lado, el tercero tenía la misma responsabilidad, pero tuvo una reacción totalmente diferente. Y eso, queridos hermanos, es una representación exacta de la realidad espiritual en la que vivimos. El Señor a nosotros nos ha dado una responsabilidad, pero también nos ha dado medios para realizarla. Y los verdaderos esclavos de Cristo, los escogidos del Señor, viven de esta manera diligente, siendo verdaderos siervos del Señor
comprometidos con Él, comprometidos con el Evangelio. Aquellos que estamos bajo el Evangelio, estamos sometidos a Cristo y debemos vivir para Él. Él nos otorgó los medios para llevar a cabo esta tarea. Hermanos, no existe en el cristianismo bíblico un cristiano que solo se conforma con el conocimiento intelectual o con una experiencia emocional. Si no hay una respuesta, no hay una muestra real en su vida que lo lleve a obedecer, de sumarse a la causa de su Salvador y que pone en acción todo lo que Dios le ha dado y que busca obedecer a su Señor, de complacer a su Señor, es porque algo no anda bien en ese entendimiento de la fe. Cuando hablamos de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado, hablamos de algo mucho más profundo que es solamente participar en las actividades de la iglesia, sino que hablamos de trabajar arduamente para nuestro Señor, en obedecer, en glorificar, en engrandecer su nombre en la tierra. Y para eso haremos uso de todos los recursos que Él nos ha dado. Capacidades, habilidades, recursos, dones espirituales, todo lo que tenemos para llevar a cabo esta tarea. Pero por otro lado, tenemos la realidad del tercer siervo, y es la descripción perfecta de alguien que no se preocupó en absoluto de su responsabilidad. Él se aprovechó de la ausencia de su Señor, desobedeció, se despreocupó y no le importó. Toda su actividad se redujo en no hacer nada. Y una persona que se dirige de esta forma dice mucho de su verdadera condición, prácticamente como un incrédulo, como alguien que no ama al Señor. Ignora completamente que Él es dueño de todo. Como siervo infiel, no le importa si algún día su Señor volverá. No le importa si tiene que dar cuentas ante Él o no. Pero los verdaderos cristianos se ven obligados a trabajar lo que recibieron del Señor. Y lo que se traduce en una gran variedad de cosas. Proclamar el Evangelio, vivir con integridad, buscando vivir en la justicia, ser generosos, ser fieles en las pequeñas tareas donde nadie te ve, o en las grandes áreas de tu vida, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Esperar al Señor de una manera comprometida, buscando que su reino crezca en la tierra. Esta es la expectativa, esta es la actividad de un verdadero siervo del Señor, porque sabe que su Señor volverá a pedir cuentas. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de hoy, de este sermón. El Señor llamará a rendir cuentas. Lo vemos desde el versículo 19 al 27. El texto nos dice que después de mucho tiempo vino el Señor a arreglar cuentas con sus siervos, con sus esclavos. El viaje de este Señor fue largo. De hecho, en el griego, en el original, está la idea de que se fue a un viaje a una tierra extranjera. Y nosotros sabemos que en aquel tiempo un viaje largo era impredecible. Como ahora que compras un pasaje y te dice la hora en que llegas. En ese tiempo no era así. Tal vez por eso este siervo infiel se relajó tanto. Pero finalmente llegó el momento en que el Señor vuelve. Y tanto el primer como el segundo esclavo cumplieron, entregando la cantidad que habían recibido duplicada. Y el Señor le responde al hablar con ellos, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23. Su Señor le dijo al segundo siervo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ambos reciben prácticamente la misma respuesta. Y esta respuesta nos permite ver qué clase de persona era este amo, que pese a que es cuestionado por el tercer esclavo más adelante, realmente es alguien generoso. El amo les dice: sobre poco has sido fiel, que nosotros sabemos que realmente no era una cantidad poca que habían recibido. Sobre mucho te pondré. Y estas palabras nosotros podemos entenderlas a la luz de que ya que fueron fieles con lo que recibieron, este amo les dará mucho más para que ellos puedan administrar. Otra cosa que vemos de este amo es que a los dos siervos por igual los trata de la misma manera. Pese a que el primer esclavo obtuvo 5 talentos y el segundo 2, pero ambos duplicaron, y él trata a estos 2 siervos de la misma forma. Ambos son considerados como buenos y fieles. Ambos son tenidos como leales, como dignos de confianza. Pero las palabras más hermosas son las declaraciones que les dice a ambos: entra en el gozo de tu Señor. O sea, estos siervos no solo disfrutarán de mayor responsabilidad, de administrar aún más bienes, sino que disfrutarán del mismo gozo de su Señor. Ellos recibirán o reciben y comparten el alegrarse, regocijarse junto con su Señor. Y esto, hermanos, es una representación clara de la recompensa que recibirán los verdaderos esclavos de Cristo al haber terminado su tarea. La gloria, el gozo eterno con su Señor. Pero la rendición de cuentas no es igual para todos, no es feliz para todos, y vemos el caso del tercer esclavo. Cuando llega el momento de rendir cuentas, versículos 24 y 25, dice: pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta imagen me recuerda mucho a lo que pasaba cuando yo estudiaba en un colegio, o en el liceo, cuando en ocasiones faltaba el profesor y dejaba una actividad, alguna tarea, algún trabajo para que la jornada de clases pudiera cumplirse y realizarse. Pero ¿qué pasaba? Al menos yo fui testigo de esto muchas veces. La mayoría entraba en relajo, o entrábamos en relajo. Todo se transformaba en conversa, en relajo, en distracción, en bromas. Incluso algunos hacían hasta cierto tipo de maldades, en fin. Prácticamente como si nada fuera a pasar. Pero cuando el profesor era serio y retornaba a su clase y pedía los resultados de la tarea que había encomendado, los que no hicieron nada prácticamente rogaban para que algo pudiera suceder que les permita eximirse de las consecuencias de su flojera. Bueno, algo así sucede con este siervo. En lugar de reconocer su falta, él intenta justificarse, argumentando que el Señor era duro, que ciega donde no sembró. O sea, el mismo carácter del amo, la reputación del amo, es la excusa porque este esclavo no se dedicó a trabajar. Pero si este siervo infiel realmente hubiera creído esto, que este amo era duro, lo peor que podía hacer era no hacer nada con lo que había recibido. Lo peor que podía hacer fue hacer lo que hizo: esconder el dinero. Con mayor razón debió haberse esforzado para producir con lo que recibió. Es probable que si vemos esta historia con los lentes de nuestra cultura, donde hay sindicatos y este tipo de cosas, pensemos que el trato para este siervo puede ser duro. Después de todo,
Este siervo no se gastó el dinero, no lo utilizó en sus deleites personales ni nada por el estilo, sino que lo guardó de manera correcta. Pero hay algo que no tenemos que olvidar, es que este hombre es un esclavo. Y como esclavo no se pertenecía a sí mismo. Recibió una orden y tenía una responsabilidad, y él, de manera deliberada, decide no obedecer. Él no tenía derecho a desobedecer. Él no tenía derecho a retirar sus servicios a su Señor. Su excusa puede ser el miedo, pero detrás de eso hay cosas aún mayores. Él tenía indiferencia por su amo, la negligencia, la ociosidad. Realmente el mayor interés de este esclavo estaba en su propia comodidad, en sus propios deseos. Incluso, más que aceptar su culpa, actúa como si el amo tuviera que estar agradecido por recibir lo que le había entregado. El siervo le dice: aquí está lo que es tuyo, prácticamente como si hubiera hecho lo correcto. Este es un siervo infiel, malo, que disfraza su actuar egoísta con falsedades. Pero el amo lo desenmascara y muestra cómo sus propias palabras lo delatan. Versículos 26 y 27. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor le dice: si realmente sabías que yo era así, en última instancia habrías invertido mi dinero con los banqueros y algo de interés habrías recogido. Habría sido la manera menos riesgosa de aumentar la cantidad que yo te di, de aumentar la cantidad que había recibido. Pero este siervo realmente no tenía interés en eso. Él era perezoso. Y al analizar el comportamiento de este siervo, nosotros podemos ver las mismas marcas de alguien que no teme al Señor. ¿No es así que vive alguien que realmente no teme al Señor? Estas excusas son parte de un siervo malo y son tan clarificadoras. Las personas suelen levantar pretextos que suenan muy convincentes, pero lo cierto es que detrás de cada argumento, la verdadera razón de su pasividad es indiferencia por el Señor, desinterés por el Señor. Son inconscientes de su propia posición delante del Señor Jesús. Viven en el mundo que Él creó. Disfrutan los bienes que Él da, que Él otorga, y disfrazan su desprecio con excusas. Y esto también es gráfico para todos nosotros que nos congregamos, que participamos en una iglesia y que decimos creer en el Evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos visto en la situación en que nos mostramos despreocupados en ocuparnos en nuestra responsabilidad como cristianos? Dejamos de vivir para nuestro Señor. No tenemos interés en poner manos a la obra en virtud del reino y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Sacamos las manos del arado, enterramos los recursos que Dios nos ha dado y simplemente nos dedicamos a otra cosa. Lamentablemente muchos están en este estado y muchos permanecerán en este estado. Pero lo que pasa en esta parábola es también lo que ocurrirá de cierta forma con todos. Porque aquí todo quedará, porque vemos que aquí todo queda expuesto. Este siervo infiel queda expuesto y su excusa no puede librarlo. Así también
con nosotros. Todo quedará expuesto delante de Dios cuando nosotros tengamos que rendir cuentas a la llegada de Cristo. Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, segunda parte, dice: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todo quedará expuesto, tal como pasa en esta parábola. No habrán excusas que puedan justificar tal comportamiento, tal indiferencia, tal desinterés ante la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Y eso nos lleva al tercer punto de este sermón: el castigo del Señor al infiel. El castigo del Señor al infiel. Lo vemos desde el versículo 28 al 30. Luego de la rendición de cuentas y al observar el fruto del trabajo, el Señor de la parábola entrega la sentencia al siervo infiel. Versículo 28 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En primer lugar, el talento que este siervo tenía le fue quitado y se le fue entregado al que tenía 5. Ahora, esto no es un resentimiento por parte del amo, no es una actitud de venganza, tampoco está promoviendo el quitarle al que tiene menos para darle al que tiene más, ni nada por el estilo, sino que aquí vemos un principio para el pueblo de Dios, que se refiere a que aquellos que se han dedicado de manera diligente al servicio del Señor, poniendo en ejercicio los recursos que Él ha dado y han puesto todos sus esfuerzos, han usado esta gracia o las facultades que han sido recibidas por gracia y han continuado sirviendo, ellos van a recibir aún más por parte del Señor. Pero por otra parte, la persona egoísta y sin interés en servir al Señor seguirá siendo empobrecida desde el punto de vista espiritual. Y aún lo poco que tiene, las pocas gracias que ha recibido, le serán quitadas. Pero hay algo más en este juicio de este amo. En el versículo 30 vemos una clara alusión al infierno. El final de la parábola es una representación de lo que será el juicio final. Y esta parte muestra la sentencia que le espera a los infieles. Asistan o no asistan a la iglesia, crean o no crean en Jesús, lo cierto es que han sido infieles y recibirán este castigo. El incrédulo, el impío, está representado en este siervo malo e infiel, que tuvo todos los recursos para obedecer la voz del Señor, pero se negó a hacerlo. Y la verdad, hermanos, esta es la negligencia más grande que podemos cometer. El permitirnos ignorar la orden del Señor, la responsabilidad que nos ha dado y el administrar y usar las cosas que nos ha dado para Él. Cualquier persona que ignora esto, que lo desprecia, recibirá el castigo más grande, como este siervo infiel. Y qué pérdida y qué lamento tan grande. Hermanos, si somos conscientes de la realidad espiritual en la que estamos, daremos todos nuestros esfuerzos para obedecer la encomienda de nuestro Señor. Como esclavos del Señor Jesucristo, debemos de dar nuestro mayor esfuerzo en buscar ser buenos administradores de todo lo que hemos recibido por gracia. El Espíritu Santo nos ha dotado de dones espirituales, capacidades para llevar a cabo su obra. No tenemos tiempo que perder. Y si lo hacemos, puede que comencemos a transitar
por el camino de este siervo malo, infiel. Si bien la salvación no es por obras, porque aunque hagamos toda clase de buenas obras, nosotros sabemos que solo la obra de Cristo en la cruz puede justificarnos delante de nuestro Padre. E incluso si hiciéramos todo, nosotros somos reconocidos como siervos inútiles. Pero sí podemos darnos cuenta, y sí es claro en la Escritura y en esta parábola, que lo que hacemos puede decir mucho o dice mucho de nuestra realidad espiritual. Si vivimos totalmente indiferentes, sin frutos, sin el deseo de agradarle, si solo nos conformamos con ocasionalmente venir a la iglesia, participar en una actividad espiritual, lamentablemente solo estamos actuando como religiosos. Muchos alguna vez se conformaron con haber asistido a la iglesia algún tiempo, florecieron, pero no perseveraron. Y esas personas también están siendo como este siervo infiel. Pero por otro lado, esta recompensa para aquellos que han sido, hay una recompensa, mejor dicho, para aquellos que han sido transformados por la obra de Cristo y ahora piensan en términos de la eternidad, piensan en lo eterno, no están preocupados por mejorar su patrimonio personal o el patrimonio de su familia o de sus hijos. No está mal pensar en eso, pero el sentido de su vida no se basa en eso. No están preocupados en que necesitamos a este presidente o necesitamos a este otro, necesitamos este sistema político o este sistema económico. No, ellos están preocupados en qué pueden hacer mientras su Señor aún no llega. Ellos están preocupados pensando en lo que tienen que hacer mientras el Señor aún no viene. Ven la falta de Cristo en el mundo y oran para que la palabra sea proclamada. Ven o aprovechan las oportunidades para hablar del Señor a sus familiares o a sus conocidos. Buscan servir a su prójimo. Ven a su hermano necesitado y se acercan a servirle. Buscan la manera de ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Y para ellos esto no es una carga, no es algo tedioso, porque entienden que Cristo el Señor, la persona más importante, les ha dado esta responsabilidad. Él les ha comisionado y ven esto como un verdadero deleite, privilegio en servir al Señor. Hermano, si has abandonado tu responsabilidad, si estás apartado de entregarte al Señor, usando todo lo que Él te ha dado para Él, clama al Señor y dile: oh Dios, dame esa pasión por esta visión, dame esta pasión por ti, y que nuestro deseo sea que el Señor haga eso con nosotros y que haga eso con esta iglesia. Sé que hay alguien que no está interesado en absoluto en entregar su vida al Señor. Que el Señor hoy abra sus ojos o abra tus ojos y puedas ver el terrible peligro que es vivir para ti mismo en lugar de entregarte a tu Creador, a tu Señor. Tal vez digas: ya he hecho mucho, he servido tanto tiempo, he estado tantos años en la iglesia, ya estoy cansado, no tengo fuerzas, estoy desanimado o estoy pasando por problemas, estoy en dificultades, estoy en otra situación de mi vida. Bueno, mira al Señor Jesús y lo que Él da y lo que Él dará a la persona obediente que trabaja diligentemente para Él. Y puedes ver que Él te va a recompensar, que no serás olvidado por Él cuando Él regrese. Y cuando veas su rostro,
Escucharás estas palabras tan hermosas que fueron dichas por este siervo, por este amo a sus primeros dos siervos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si te sientes cansado, no te desanimes, persevera. Si no has escuchado, si no te has rendido por completo a tu Señor, hazlo y entrega todo lo que tienes a Él. Y un día escucharás estas palabras hermosas y van a ser las más bellas que has escuchado en toda tu vida, porque disfrutarás de una comunión, del gozo eterno con el mismo Señor Jesucristo.